Ok, pues los logros, pues ahorita el más reciente es el premio, ¿no? Sin embargo, no solamente se trata de eso, eso fue producto de la tesis que yo desarrollé para obtener el grado de licenciada en Ciencias de la Comunicación. Sin embargo, en el transcurso, en el desarrollo de esa tesis, de esa investigación, a mí me empezó a llamar mucho la atención, ¿no? La investigación fue asesorada por el doctor Adrián Hernández Vélez y pues con él seguí construyendo esta parte académica, ¿no? Entonces se continuó con otra investigación sobre género y comunicación, está más enfocada a género y comunicación. Los logros que he conseguido en la investigación, eso me recuerda mucho cuando yo empecé a hacer el proyecto de investigación por el cual la tesis que obtuve el premio. Y bueno, yo iba en cuarto semestre, ahí todavía lo estaba definiendo un poco. Y de hecho fue la primera ponencia que yo presenté en un encuentro de comunicación, de estudiantes de comunicación en la UPAEP, en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Y ahí fue mi primera ponencia, ¿no? Ese fue el primer logro que yo obtuve con la investigación, en el que yo empecé a notar un fruto inmediato. Después de ese, en el siguiente año también tuve la oportunidad de presentar una ponencia con el mismo tema, pero iba, no sé, los avances, entonces en esa ya estaba, llevan un término medio, y fue en la Universidad de las Américas Puebla, en un congreso de educación precisamente. Con esa fue la segunda, yo iba en séptimo más o menos, séptimo si no mal recuerdo, y concluí la tesis pues antes de terminar la licenciatura. Entonces yo ya había terminado la tesis y ya estaba lista para poderme titular. Cuando yo me titulé, la tesis ya estaba totalmente concluida y de esta manera se metió otra ponencia y esta fue por el COMIE. Entonces es el Consejo Mexicano de la Investigación en Educación y presenté en San Luis Potosí. Entonces esa fue la última ponencia que se presentó con todo lo que había trabajado en esa investigación. Después se presentó la oportunidad de los premios recepcionales del CONEIC y yo decidí participar. La investigación sí tiene comunicación, pero también abarcó lo que es la parte de educación. De hecho, yo he presentado ya en 2 congresos de educación y en uno de comunicación sobre este tema. Eso fue muy interesante. Concluí esa investigación como tal y empecé a desarrollar otra. Esa investigación estuvo asesorada por el doctor Adrián Hernández Vélez, quien fue mi director de tesis, y pues de la mano empezamos a construir otra investigación y esta fue más encaminada a género y comunicación, sobre la participación de las mujeres en los medios de comunicación del estado de Tlaxcala, ¿no? La incursión de estas mujeres periodistas, y es una investigación muy amplia. Esta investigación es muy amplia, entonces por lo tanto se acotó a una categoría. Esta categoría ya concluí de todo. Se propuso un artículo, el cual también ya fue aceptado y publicado, bueno, está en proceso de publicación por la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Entonces está pues ya lo que es ese artículo, y nos encontramos ahorita con otra categoría de esa misma investigación sobre las mujeres jóvenes en los medios de comunicación, las periodistas jóvenes. Entonces ha sido un camino pues un poco largo, o sea, sí, yo empecé a los 20 años, la primera ponencia que yo presenté a los 20 años, y de ahí es algo que me ha ido motivando. A mí la verdad la investigación es algo que me gusta mucho. Yo sé que la comunicación tiene un campo laboral muy amplio, pero el de la investigación es como que el que a veces menos dejamos, ¿no? Porque a veces a lo mejor estás en el salón y dices, es que me da flojera, no me gusta, o es muy pesado, y sí es pesado, pero claro que se puede hacer, ¿no? O sea, también se puede agotar esta parte. Entonces, con esa investigación este año también presenté lo que fue una ponencia en el estado de Nuevo León. Allá presenté en un congreso por la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, y bueno, ahí estuvo con género, ¿no? Entonces esas son las líneas de investigación que yo he trabajado: educación y comunicación y género y comunicación. Son las que yo he trabajado a lo largo de estos 3 años. Y pues haber obtenido el premio fue algo muy satisfactorio. Era algo que definitivamente no lo esperaba, pero me siento muy satisfecha porque vi algo consolidado, ¿no? O sea, se cerró un ciclo. Ya había presentado las ponencias y todo, pero el haber obtenido un premio, el que eran 45 trabajos, y esos 45 trabajos estar entre los 3 mejores, aparte eran grandes instituciones, esa es otra, ¿no? A veces nos llega a pesar el imaginario. Somos una escuela pequeña o estamos en el estado más pequeño del país, y pues eso no tiene por qué, ¿no? O sea, yo me presenté en la UTLAP, que es también una de las grandes universidades, es privada, y sin embargo se veía todavía esa competencia, ¿no? O sea, sí estaba preparada yo para presentarme en un foro como ese. Recuerdo también que me tocó en el de educación, precisamente del COMIE.
presentar al lado de personas que estaban presentando también avances de tesis doctorales. Entonces yo iba con, bueno, son los resultados de mi tesis de licenciatura y otras personas de la UNAM, recuerdo, estaban presentando avances de su tesis doctoral. Entonces eso es algo muy importante, no porque estamos en una escuela pequeña, no porque a lo mejor estemos en un lugar pequeño y que quizá no tengamos gran participación en el escenario nacional, no se puede, eso es algo muy interesante, ¿no? Si tú le entregas todo, si tú te dedicas, pues es la única forma de la que tú lo puedes lograr. Recuerdo mucho que mi asesor me lo mencionaba, solamente hay 2 cosas básicas para poder avanzar y esas las sabes desde pequeño, leer y escribir. Si tú lees y escribes, con eso la vas a lograr y es cierto, ¿no? A veces podemos tener las ideas y todo está perfecto, pero si no lo plasmas, no va a haber un producto. Entonces yo creo que ese es el secreto, las palabras clave, ¿no? Él me lo decía mucho y ahora lo entiendo. Si no lees y no escribes, pues no avanzas nunca. Entonces, eso es muy interesante. A mí me gustó mucho la comunicación desde la parte de investigación y lo noto, al menos pues en el estado hay pocas investigaciones en relación con, pero sí se puede. Entonces, eso es algo que yo también me gustaría invitar a los estudiantes, ¿no? Que no se vea como la materia más pesada. Sí, quizá a lo mejor se te puede dificultar al principio, porque pues, en alguna medida todo se nos complica, ¿no? Pero si tú te entregas, si tú realmente te dedicas a eso, pues lo vas a lograr, ¿no? Y otra es que si el tema te apasiona, ya estás del otro lado, porque no lo vas a sentir como de que me pesa y demás. Entonces, buscar un tema que te apasione, si tú ya lo tienes, con eso de verdad ya le hiciste, porque eso es lo que te va a motivar a continuar, a buscar y también a ir delimitando y no perderte en un mar de información. Esa es otra, ¿no? El plagio, por ejemplo. Pues a veces no sé, se te acaban las ideas y se te hace fácil, pero pues eso está penadísimo, ¿no? Entonces, eso no es lo ideal. Lo ideal es que tú empieces a construir un posicionamiento y eso te va a ayudar bastante. Cuando yo inicié mi tesis, mi director me decía, sí, tienes una identidad metodológica, pero ¿dónde está tu identidad epistémica? O sea, también me llevó a un nivel en el que yo agradezco, porque gracias a eso se logró una tesis pues, de ese calibre, en el que haya sido merecedora de un premio, en el que también ya se haya presentado en diferentes ocasiones y en el que a mí me haya seguido funcionando, ¿no? Para poder construir esta vida académica. Entonces, pues eso es lo que, a grandes rasgos, los logros que he conseguido a través de la investigación. ¿Cuál es la esencia de Michelle? Eso es muy interesante, porque sí es muy cierto. Yo no sé, en el momento en que yo me di cuenta ya estaba adentro. La esencia es lo que a mí me llama, es tratar de aportar algo al estado del conocimiento. Eso es lo que a mí me mueve, tratar de mover algo y contribuir, ¿no? O sea, que de repente, así como citas a cientos de autores, en algún momento se refiere al Montiel 2018, porque hay ya algo que te valida, ¿no? Porque ya tienes un sustento, porque ya aportaste, porque ya no solamente son disparates, porque hay algo que es digno de estar en el estado del conocimiento. Entonces, aportar al estado del conocimiento es lo que a mí me mueve para poder contribuir en la investigación. Y en este estado que yo creo que es como uno de los retos, en el estado en el que no hay tanto de donde a lo mejor tú puedas consultar, ser como un referente para alguien en el que diga, ok, Michelle trabajó identidad, vamos a consultar a Michelle, ¿no? O Michelle ha trabajado género, pues entonces vamos a consultar esta investigación. Y así ir construyendo esta parte del estado del conocimiento, pues en el propio estado. Dime, ¿cómo definirías la identidad en una frase, una pequeña frase? Ok, la identidad la definiría como una construcción continua a través del que soy yo, en tanto que los otros son. Esa sería la definición que yo daría, una construcción continua en la que me defino en tanto los otros son. ¿Cómo vemos al otro? En tanto como tlaxcaltecas, no lo he trabajado tanto, pero en estudiantes me di cuenta que siempre está esta limitante, ¿no? Esta línea entre los otros y yo.
cuando no también sabemos qué tan importantes son los otros para que uno mismo se pueda construir, para que uno mismo se pueda definir. En los estudiantes, la investigación fue sobre los estudiantes de SICOM en ese momento, los estudiantes de SICOM de la Universidad del Altiplano, una cartografía de su identidad. Entonces, incluso con el título, lo planteo, una cartografía, un mapeo, porque la identidad es un tema muy complejo. Desde cualquier perspectiva es complejo. Entonces, de esta manera se logró al menos unas categorías, identificar quiénes eran los estudiantes, ¿no? Muchas veces, la mayoría de las universidades siempre van a decir que su razón de ser son los estudiantes, pero muy pocas son las que se preguntan quiénes son estos, ¿no? Entonces era lo que a mí me interesaba conocer, quiénes son los estudiantes que conforman la comunidad de SICOM en la Universidad del Altiplano, incluso a lo mejor en futuro plantear como tal los estudiantes de la UDA, ¿no? Quiénes son, y es eso, acceder al sentido humano que los dota de esta parte de identidad, pues en lo que es su contexto inmediato, en este sentido, pues lo que es la universidad. Excelente. Ahora, Michelle tiene sueños, Michelle tiene metas a futuro. Sí, muchísimas. Yo creo que eso es algo que sí estoy llena de sueños, la verdad sí quiero cumplirlas y no quiero que sean solamente sueños, ¿no? Yo quiero aterrizarlos como tal. Cuando yo concluí la universidad, cerraba una etapa de mi vida, pero iniciaba otra. Entonces, seguir con la parte de la investigación, seguir formándome como investigadora, que es lo que yo quiero ser. O sea, yo quiero ser una investigadora. Mi sueño top en la vida académica sí es estudiar un doctorado, estudiar el doctorado definitivamente. Como te comentaba, tener estar consolidada como investigadora, ¿no? E incluso pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. Entre mis metas también está pues el posgrado avalado por el CONACYT. Entonces buscar una beca por el CONACYT y pues eso es a grandes rasgos en la parte académica. Eso es lo que a mí me mueve, seguir aportando algo, es algo muy interesante. A veces estás de este lado, te toca ir y escuchar y es bueno, ¿no? Pero yo creo que siempre va a ser aún más valioso cuando va la gente a escucharte. Entonces tú vas, tú hablas sobre tu experiencia, tú hablas sobre la investigación, tú te planteas y aprendes demasiado, ¿no? Yo creo que esa es una invitación. Hay muchos congresos, hay muchos eventos en los que son sobre estudiantes, ¿no? Entonces, si están en la parte de estudiantes, si están realizando su tesis, pues qué mejor que realizar una ponencia y enviarla, ¿no? A un proceso de dictaminación. Puede que te digan que sí, puede que te digan que no, pero pues si ya te dijeron que sí, ya ganaste, ¿no? A lo mejor te vas a llenar de nervios, pues es la primera vez que te vas a parar con gente que no conoces, especialistas del tema, entonces, pero es una experiencia muy, muy buena, es una experiencia muy padre. Yo ya había presentado 3 ponencias cuando llegué a mi titulación. Llegar a mi titulación ya sé de lo que vengo a hablar, o sea, ya tienes esta experiencia, ya fuiste, ya te presentaste con otras personas, entonces incluso llegas mucho más preparada, ¿no? Que a lo mejor cuando, pues, bueno, no sé, los nervios, a veces incluso si exponerte causa nervios, pues estar en un foro lleno, pues también te puede causar eso. Pero puedes aprender, yo creo que eso es un aprendizaje. Entonces, eso es parte de lo que yo ahorita estoy construyendo, es de lo que quiero llegar a hacer en algún momento y pues de mi trabajo académico. Yo creo que les diría que aprovechen todo lo que están aprendiendo, eso es muy importante, ¿no? A veces dices, no entro a una clase y quizá a lo mejor en tu primer trabajo te piden que hagas eso y tú no entraste a esa clase, ¿no? Pero no dejar la investigación de lado y no verlo como algo pesado, o sea, yo creo que es eso, si tú lo ves como algo pesado, se te va a hacer pesado definitivamente. Pero si tú realmente le agarras la pasión, le das la dedicación como a lo mejor a otras materias, quizá obviamente llegas a comunicación y lo primero que quieres hacer es estar en cámara, o hacer un programa de radio, y es muy válido, eso es algo muy dinámico, ¿no? Pero también hay otras áreas en las que tú puedes formarte, entonces aprovechar pues el presentarse o el titularse por tesis es algo muy importante, porque sí te forma, sí te da un sustento para después poderte preparar a lo mejor para un posgrado. Entonces habrá quienes obviamente dirán definitivamente eso no es lo mío y mi área
está para especificarme, no sé, en proyectos audiovisuales y es muy importante, pero incluso eso también tiene una parte pensante, ¿no? O sea, toda esta parte intelectual que también es necesaria. Entonces, lo digo en comunicación, pero en general en todas las áreas, en todas las licenciaturas que tiene la universidad, es necesario que se abone un poquito más a la investigación, que se refuerce esta parte, desde la misma academia, ¿no? Desde la misma cátedra, que se empiece a formar desde el primero, o sea, desde el primer cuatrimestre, desde el primer semestre, empezar a mostrarles este mundo, para que obviamente cuando tú llegas a séptimo, que ya te toca hacer la tesis, quizá, no venga como algo nuevo, o sea, que tú también ya tengas una idea, que sí se hagan estos, pues incluso a lo mejor eventos pequeños, unos paneles, no sé, pero que sí se fomente esta parte de la investigación, que pues sí ayuda bastante, ¿no? Y no descuidarla. Entonces, eso es algo que yo les digo a los chicos de nuevo ingreso, a los que pretenden entrar, que no se bajoneen o no se dejen llevar por los imaginarios sociales, porque eso es algo incluso que trabaja en mi tesis, por los imaginarios sociales, por una escuela pequeña o por una escuela privada. Esos son independientes y no te definen a ti como estudiante. Entonces, eso es algo muy importante, no dejar que tengan más peso los imaginarios sociales sobre la carrera, incluso porque muchas veces escuchamos, ¿no? ¿Qué estudias? Comunicación. Ah, eres para reportera. Hay más, no nada más es para eso, ¿no? No, estoy buscando ser investigador en comunicación. Ah, ¿y eso como para qué? O sea, ¿sí me explico? Todos esos imaginarios que a veces te pueden como llegar a bajonear, pues no, tomarlos como algo diferente, ¿no? O sea, sí que te fortalezcan, que digas, bueno, sí, una escuela pequeña, sí, medios de comunicación, es medios de comunicación, pero hay muchas cosas más y eso ni te define como persona, ni te define como estudiante, ni tampoco entre nosotros tengamos esas etiquetas, ¿no? O sea, esas etiquetas entre carreras o algo así. Eso también es muy importante, fomentar una vida universitaria, una vida cultural dentro de la universidad, que te va ayudando como estudiante, como universitario, y realmente es eso, no sentirse como tal estudiantes de una universidad, sino ser universitarios. Eso es algo muy importante, no solamente es venir y tomar clases, sino realmente aprender, hacerlo y ser un universitario en la extensión de la palabra. Eso es, yo creo que con lo que dejaría este mensaje, no sean estudiantes, sean universitarios.